Hola Ru, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, Baruch Hashem. ¿Mucho frío? Sí, Uh, bastante, pero está hermoso, hay un sol precioso. qué Ahí, ¿qué lindo, tal? Baruch Hashem. Sonkal. Hola, Jenny. Sonkal para Igualmente, todas, Besat Hashem. Ojalá que no tengamos que ayunar, Besat Hashem, este año. amén. Bueno, Un- vamos a empezar, más bien vamos a seguir con lo que estamos estudiando en Naví, Baruch Hashem. Estamos nosotros en el Perek Yudbet. Ahora vamos a hacer un poquito de repaso. Estamos en Melahim Aleph, en el Perek Yudbet, en el cual el Naví nos cuenta la trágica situación en el cual el pueblo de Israel se encuentra en estos momentos debido a la decadencia espiritual, que sin querer, sin hacerlo deliberadamente, el pueblo de Israel, aunque viene con una preparación espiritual desde la época de Shlomo Amelech, un pueblo que tiene toda la fuerza y la kedushá de un rey como Shlomo, se encuentran ahora frente a un dilema de se divide la Melujá, y Yerobam ben Nebat, siendo un rey que Behemet tenía todo el potencial para ser un tzadik grandísimo y ser una persona realmente como tenía que ser, a Reayá, que el mismo Ahiá Shiloni, en nombre de Hashem, es el que lo escoge como rey, y Hashem apuesta por él, y Hashem quiere que sea él el representante del Malhut Bet Yosef dentro de Am Israel. Se equivoca como parte de su Yetzer Hará y bueno, empieza a tomar una decisión más mala que la otra, todo debido a el miedo, la inseguridad y la falta de confianza en Hashem, que el pueblo de Israel se va a alejar de él, se va a ir a con otro rey. ¿Qué va a pasar cuando sea la fiesta, ahora que viene la fiesta de Sukkot? Y el rey de Yehudá, que es Rehabam, se va a quedarse sentado en la Zara, y él va a tener que quedar separado, y la gente va a decir, este es un rey medio chafa, y bueno, entonces las situaciones hacen que él se confunda. En un principio, claramente, Hazal establecen de que la intención de él no quiso ser mamash, hacer abodazará, si no fue una cosa muy parecida a lo que había pasado con el pueblo de Israel en el Geta Egel, y él hace una situación muy parecida al Geta Egel, y él pone Dafka dos Agalim, un Egel en Dan, que es en la parte norte del pueblo de Israel, y un Egel en Betel, que está en la parte sur de Eretz Israel, que colinda Betel, si uno se fija en un mapa, colinda muy cercanito a toda la parte de Yehudá y de Binyamin, donde él mismo había puesto en todo la frontera de Am Israel, que colindaba los 10 Shevatim con Yehudá y con Binyamin. Él mandó a poner policías que no dejaban pasar a la gente para que pudiera ir al Bet HaMikdash a hacer los korbanot. Y la semana pasada hicimos un pequeño análisis de cómo puede ser que la misma persona que tuvo el zhut de accesar al reinado del pueblo de Israel, por la tojajá, por la reprimienda que le dio Yerobam a Shelomó, ¿cómo hiciste el castillo de la hija de Paró en la mitad del camino, que eso impedía a la gente accesar de manera más fácil al Bet HaMikdash? Como que parecía que ese era un tema que a Yerobam lo preocupaba mucho. Justamente él ahora cambia de posición completamente para hacer una cosa, que la gente no vaya al Bet HaMikdash, porque ahora ir al Bet HaMikdash es algo que a él lo conflictúa y le quita poder. Y hablamos un poquitito de lo delicado que tiene que ser una persona cuando defiende una idea, si realmente esa defensa de esa idea es una defensa que la hace Leshem Shamaim, o esa idea que él tiene que va con la bandera que es Leshem Shamaim, Lav Davka es tanto Leshem Shamaim,
y eso lo vimos de una manera muy clara con Yerovam ben Nebat, que él, Zahala Meluja, él tuvo el mérito de ser un rey por Leojías, por reprochar al rey Shelomo que estaba haciendo una cosa que impedía el acceso de los Yudim al Bet HaMikdash, pero a la larga él pierde el zhut de poder ser un buen rey, porque él mismo le quita a los Yehudim la posibilidad de ir al Bet HaMikdash y inventa una suplencia del Bet HaMikdash con 2 agalim, que en un principio él no tuvo la intención de que estos 2 agalim sean Mamash Avodah Zará, sino que sean como un intermediario. Como no podemos ir al Bet HaMikdash, entonces vamos a hacer korbanot en Dan y en Bet Kel, que sean como si fuera un intermediario para Hashem, que obviamente eso, si bien no podemos decir que es Mamash Avodah Zará, es Mamash Avodah Zará, es como si fuera adjudicarle un poder a algo como un intermediario, sí es Avodah Zará. Aunque en verdad, si analizamos el tema en la parashá de Kitizá con el Geta Egel, hay mucho mahloket entre los mefarshim, si realmente el pueblo de Israel tuvo kavaná de hacer el Egel Azahab como Hashem, como si fuera un dios o no. Es mucho mahloket y la mayoría de los hajamim defienden al pueblo de Israel diciendo que no tenían kavaná, porque el pasuk dice Ele Eloheja, Israel Asher Eluja, etcétera, etcétera. Nunca dijeron Eloquenu. La clase pasada lo que dijimos fue tratar de hacer una explicación por qué es que Yerovam inventa una fiesta, así dice el pasuk en el Perek Yudbet, pasuk Lamedbet, Vayaz, Yerovam, Hag, Bajodesh, Hashemini, Yerovam inventó una fiesta en el 8º mes, en el 15 días del octavo, en el quinto, ¿cómo se dice 15 en números así? Décimo Eso. quinto. Gracias. No, acabé la prepa y todo, no es que soy tan burra, pero se me va a veces. Eres la más culta. Día, Eres la más culta que hay. No, pero esto parezco una burra hablando en español, muy mal. 15º día del mes de Heshvan. No se puede hablar la Yonará de uno mismo, Ruti. ¿Cómo? Que no se puede hablar la Yonará de uno mismo. No es la Yonará. ¿Viste? Cuando alguien habla de la Yonará dice, no es la Yonará, es de verdad. La Yonará es de verdad. Bueno, gracias. Entonces él inventó, y él como vio que había poquito aforo de gente en Bet-Kel, decidió él mismo iba a hacer su Cohen. Aquí los hajamim defienden al pueblo de Israel de que el hecho de que él mismo se puso como Cohen, o él puso a otras personas que Bijlal no eran Kohanim, es un limud zhut, es una cosa buena para el pueblo de Israel, porque ningún Cohen que estaban viviendo, ustedes saben que los Kohanim no tenían propiedad privada, no podían adquirir propiedades compradas en la tierra de Israel, y los Kohanim y los Levín vivían en las 48 ciudades que los Shvatim en general les daban, que son los Shishar, Miklat, los 6 ciudades de refugios que eran ciudades de los Levim y de los Kohanim, más 42 ciudades distribuidas en diferentes lugares. Y había muchos Kohanim y muchos Levim del lado donde estaba Yerovam, y ninguno de ellos, cuando Yerovam los citó que sean Kohanim para hacer el Egel, ninguno aceptó. Entonces él tuvo que contratar gente que ni siquiera era Cohen, y él mismo en una ocasión, ahorita vamos a ver, se pone, y tratamos la clase pasada de explicar un poquito la relación con Sukkot, que a grandes rasgos, para hacer un repaso, Sukkot simboliza la fiesta en el cual, como todas las fiestas del calendario Yehudí, pero en la fiesta de Sukkot en especial, simboliza una relación de la materia y del espíritu de una manera muy, muy abierta y muy concreta, en el sentido que Hashem le dice a la persona, abandona tu apego a la materia, salte de tu cama que estás en tu cuarto muy cómoda y vete a la Sukkah, vete a un lugar aray, deja tu lugar que es Keva, tu casa, tu casa misma que tiene paredes fuertes y fijas y no permean la lluvia ni nada, y vete a un lugar donde vas
te puedes mojar, donde a lo mejor un viento te va a volar algunos adornos del azúcar, y ahí, y siéntete contento, ¿no? La fiesta de Besamachta Bejageja es en todas las fiestas, pero la Torá lo repite más veces en Sukkot que en Pesaj, porque en Sukkot tenemos ese vínculo con Hashem de encontrar la alegría que traspase la materia. Tienes que estar contento aunque no estés tan cómodo físicamente, siéntete cómodo también en una sukkah. Y bueno, y eso es lo que dijimos, que más o menos la sukkah lo que indica y nos recuerda es que Hashem tiene una conducción del pueblo de Israel también de manera no natural, porque uno de los motivos que nosotros hacemos Sukkot es para recordar las nubes de gloria que Hashem mandó en el desierto, y esas nubes de gloria eran una cosa completamente milagrosa, como todas las cosas que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Las nubes estas nos lavaban la ropa, las nubes planchaban la ropa, las nubes hacían un trabajo muy, muy grande, y todos los aspectos estos, gracias, todos los aspectos estos fueron muy, muy relevantes en la historia del calendario en general. Cuando el pueblo de Israel siente que Rehabam no los pela y deciden ellos y dicen en ese momento que dijimos la semana pasada, en la Nujelek Benajalá, nosotros no queremos ser parte ya de lo que es una herencia religiosa, explicamos de que ahí hubo una parte del pueblo en el cual aprovechó esta situación de división política como para decir, bueno, ya nos vamos a liberar también un poquito de Hashem. Pero no es un consenso de todos los jajamim, al contrario, los jajamim consideran de que lo que está pasando ahora en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue un poco como una víctima de un engaño que Jeroboam ben Nebat, él mismo fue víctima de él mismo se autoengañó y él mismo engañó a las otras personas, y cuando empezó el engaño no había sido con una intención tan fuerte como que a él después se le fue él mismo de las manos y se descarriló y se volvió un caos total y completo. No lo estoy justificando, porque Jeroboam sabía conscientemente lo que estaba haciendo, pero en un principio él se dejó llevar por esa tentación que tenemos las personas de cabod, de honor, de que no me vayan a mover el piso, de que qué va a pasar si a mí me van a ver como un rey, que yo me quedo parado y el otro rey se queda sentado, y todas estas situaciones que al principio para él o para todas las personas, nosotros en general, parecen cosititas chiquititas, después esto se desencadena en situaciones mucho más riesgosas. Por eso jajamim son muy sabios cuando dicen que al Yetzer Hará de uno lo tiene que mantener siempre muy, muy controladito, porque si uno le da rienda suelta al Yetzer Hará, hoy te dice hace así, mañana te dice haz así, y pasado mañana así se la Gemara, ¿no? Hoy te dice haz así, mañana te dice haz así, y Mahar va y te dice leja boda bodazara. Así se la Gemara. Entonces como que los jajamín dicen, ay, a ver. Primero vas a hacer una verá chiquitita, después vas a hacer otra verá chiquita, después vas a hacer otra verá, y que va a llegar un momento que te puede, sí pasa, porque la historia sí nos ha demostrado de que si uno le da rienda suelta a lo que uno se le pega la gana de hacer y no se autocontrola, no se autoevalúa constantemente, no se autodisciplina, sin querer uno, es algo que es como medio inconsciente de uno no se da cuenta y se va desviando. Por eso dicen jajamim de que cuando el goy que se quería convertir en Yehudí fue el primero con Shammai y le dijo, conviérteme mientras yo aguanto el peso de mi cuerpo en un solo pie, Shammai lo mandó a volar con un elemento que usan los albañiles para medir, es como una regla que tiene agua y tiene como una bolita de plomo, o un péndulo así de plomo, que lo que hacen los albañiles es que cuando empiezan la construcción de una pared, van midiendo si la pared se va quedando todo el tiempo en el mismo ángulo. Y este aparatito sirve para medir incluso una desviación del ángulo milimétrica chiquitititititita,
pero los arbaniles lo tienen que utilizar eso porque cualquier desviación milimétrica luego a largo plazo genera una desviación bastante importante. Entonces, lo que Yerobam no se está dando cuenta es que esta situación se deriva de situaciones chiquititas que uno no pone suficiente atención. Si Yerobam hubiera sido una persona congruente y coherente con él mismo, y hubiera realmente, le importaba a él el Bet HaMikdash, como fue cuando le dijo a Shelomo HaMelech, él hubiera continuado con esa idea y nunca hubiera pasado lo que pasó. Pero él no fue sincero con él mismo. Él fue sincero con él mismo todo el tiempo que no le tocaron su honor. En el momento que le tocaron su honor, toda esa bandera de religión, de Canaút, de no, ¿cómo, Shlomo? Tú impides que la gente vaya al Bet HaMikdash, se fue para otro lado. Ok. Nosotros también dijimos la clase pasada de que el principio de la Avodah Zará, empezó en el pueblo de Israel de manera muy chiquitita, en el de Shofetim, que en verdad no. Hay un señor que se llama Mijá, que este señor Mijá va a repetirse ahora en el Perek Yud Gimel otra vez, no de manera abierta, sino de manera oculta. No estamos seguros, Hazal no están seguros si es el mismo Mijá, porque si no tendría que vivir un montón de años, o la representación de lo que vamos a estudiar hoy es la Neshama o el Gilgul de Mijá, este Mijá que Moshe Rabenu lo salva. Mijá era un bebé que estaba en Egipto, que paró dentro de sus decretos malignos que hizo. Cuando los Yehudim no alcanzaban la cantidad de ladrillos que tenían que poner, se ponían a bebés que ocupen los lugares de ladrillos. Esa era una de las decretos tan nefastos que hizo Paró a Rashá. Y Moshe Rabenu en una ocasión lo ve a Mijá como bebé puesto ahí, y Moshe se pone muy mal y le dice a Hashem, ¿cómo puede ser que está pasando una situación así? Y Hashem le dice, si quieres rescátalo, es una cosa, si quieres lo puedes hacer, y Moshe lo rescata a este niño, a este bebé. Se entiende que lo cría como parte de su familia, como alguien propio. ¿Por qué podemos deducir esa conclusión? Porque cuando el pueblo de Israel tiene que salir de Mitzrayim y los Yudim están ocupados cumpliendo la orden de Hashem, que Hashem dijo que salir con un rotador, con un Moshe Rabenu no estaba a nivel de que le importe el dinero. Entonces, Jajam Lev y Kach Mitzvot, dice Shlomo HaMelech, una persona inteligente en lugar de juntar dinero, junta mitzvot, y Moshe Rabenu tenía un compromiso con Yosef Atzadik, que es que hay que sacarlo de Mitzrayim, y Yosef estaba escondido bajo efectos de brujería, porque los mitzrim sabían que en el momento que Yosef se va, su poderío económico y su potencia económica, que Mitzrayim era una potencia económica, era la potencia económica en ese momento, se iba a decaer. Entonces lo escondieron. El Midrash cuenta muchas brujerías que le hicieron, pero Baruch Hashem, Serach Bat Asher, esta chavita, pudo saber cómo es, a dónde estaba Yosef Atzadik, y Yosef es rescatado gracias a un papelito que Moshe Rabenu escribe, Aleshor, Aleshor, y el cadáver flota, sube del Nilo, y Moshe rescata el cadáver de Yosef y se lo llevan a Israel. Obviamente está durante 40 años en el desierto, pero después Yoshua, cuando entra a Israel, lo mete a la tierra de Israel. Y Mijá estaba, dice el Midrash, con Yosef en ese momento, y Mijá guarda ese papelito, y Mijá es el que luego desencadena el Geta Egel. Cuando avienta ese papel y sale el Egel, que es el hijo del toro, el hijo de la vaca, y Mijá, después, cuando entra a la tierra de Israel, en el libro de Shofetim cuenta que él hace un pesel Mijá, él hace una Avodah Zará, tampoco con una intención de mamash hacer Avodah Zará, pero él fue el primero que introdujo como Yehudí una Avodah Zará en la tierra de Israel. Después esa Avodah Zará se la roban, se la llevan los del Shevet Dan. Por eso quería hacer esta historia, porque fíjense cómo todas las cosas en la Torá no son
casualidades, que justo él escogió el lugar de Dan para hacer una boda zará. Dan es un lugar muy estratégico porque Dan es al norte de Israel, pero Dan tiene su historia, y la historia de Dan es que el Shevet Dan se roba este pez el Mijá, y Mijá ahorita va a volver aquí a la historia otra vez, a lo mejor no como él físicamente, sino como un Gilgul de él, o como algo de él, porque Hazal dicen que va a aparecer ahora Mijá. Y esta situación de Mijá es la que empieza de alguna forma metiendo esa boda zará al pueblo de Israel, que en ese momento fue muy limitado. La cantidad de gente que llegó a hacer boda zará en el Shevet de Dan, o que usaron este pesel o estos trafim, que eran como, más que nada, como un muñeco que predecía el futuro, por eso era tan codiciado. Todo esto era algo que se mantuvo bastante en grupos cerrados, ¿no? No se masificó. Esto es muy importante que sepamos, no se masificó. Si había gente en la historia del pueblo de Israel hasta ahorita que se quitó, porque David, Shaul, David y Shlomo y todos, no había gente que hacía boda zará en su época, pero en la época de los Shofetim, la gente que hizo boda zará era gente en proporciones, según la población, una proporción muy chiquita de gente que hacía boda zará. A partir de Jeroboam, esto se vuelve masivo, y después cuando va a haber otro rey de Israel que se va a llamar Ahab, se va a volver mucho más masivo esta situación. Pero bueno, Mora, una pregunta. Sí. ¿Cómo hizo Mijá boda zará con el Geta Egel? O sea, ¿lo aventó y qué? ¿Gracias a eso nació el Egel? Sí, él, como ese papel Moshe Rabenu le había dado un poder de Kedusha, porque había estado en manos de Moshe Rabenu, cuando él lo aventó al fuego, fue por hechizo de brujería. Hashem permitió que la brujería transformara eso. Bueno, los Yehudim donaron oro, había una materia prima que era oro. La forma del oro, de la gente que donó su oro, que lo regaló, que se hizo un egel, se hizo un becerrito por el papel. Como el papel decía Shor, el hijo del Shor es el egel, es el becerro. Por eso es la mitzvah también de la vaca roja, que sea dafka con una vaca, porque así dice Rashi, las mamás siempre tenemos que estar limpiando las cosas raras que hacen los chicos, entonces bien tiene que venir la vaca roja a limpiar esta situación del Geta Egel como un medio de purificación frente a la impureza que genera lo que es boda zará. ¿Sí? ¿Sí se quedó claro? Bueno, espero que sí. Sí, gracias, sí. No, al contrario. La cosa es que Hazal dicen de que este Pesel Mijá, de alguna forma, se volvió a repetir la historia con Jeroboam ben Nevad, y es el decadente, la consecuencia que aparece después una boda zará en Dan y una boda zará en Bet Kel. Jajamim, cuando hablan sobre las nebuot que hay en un futuro, hay un nabí que se llama Yehezkel. El nabí Yehezkel que ve la nebuá de Maasea Merkabah, que es una nebuá muy elevada, de que ve el nabí Yehezkel. El nabí de Yehezkel ve que hay diferentes, digamos, lados en el Kisea Kabod de Boreolam, y en el Kisea Kabod, donde hay representaciones de los reinos, está el Adam como la cara de Jacob Avinu, y después frente al reino doméstico está un shor, un toro, y frente a lo que representaría el reinado animal más salvaje está lo que es el Arié. Y Ezequiel en una de las nebuot dice que él ve una nebuá que del lado derecho hay un Adam y del lado izquierdo hay un Shor. Así dice la nebuá de Ezequiel. Y tratando de explicar un poquito, el lado derecho siempre nosotros decimos que representa lo que es Midat HaChesed, y el lado izquierdo representa lo que es Midat Adin. El lado derecho, para hacer, digamos, una cosa analógica,
en el liderazgo del pueblo de Israel también hay como dos tipos de liderazgos que van a verse muy representados cuando venga el Mashiach, que es el Mashiach ben David y el Mashiach ben Yosef. El Mashiach ben David viene del Shevet de Yehuda, y el Mashiach ben Yosef viene del Shevet de Yosef, o de Efraín o de Menashe. Y Yosef, le hemos dicho en algunas ocasiones, representa la parte que es la parte de Irá Shamayim, porque la Irá, el temor a Hashem, la parte del din, de que una persona tiene la capacidad de aguantarse del sur merá, de no hacer cosas malas, fue la fuerza que tuvo Yosef Atzadik para no pecar con la esposa de Potifar. Y el lado derecho, que representa Midad HaChesed, sería lo que es el Malhut Yehudá, lo que representa David Amelech, por varios psukim que podemos decir que traen aquí las Reayot en los libros, que es la parte de Ahavá. Así dice el Arizal, David Amelech, Shoresh Nishmato de David Amelech era un Shoresh de Ahavá. Por eso son los cantos que David Amelech hace para Hashem, es toda la parte de alabanza, de Ahavat Hashem. Obviamente los Yehudim necesitamos tener un equilibrio de las dos cosas, y los Yehudim tenemos que tener tanto Ahavat Hashem como Irat Hashem. De hecho, la Irá antepone a la Ahavá. Así dice el Tanya, y así dice el Rambam, y así dicen todos los Jajamim. Una persona no puede considerarse que es querida por Hashem si no le tiene miedo. Tener un miedo, obviamente estamos hablando de un miedo de reverencia, de un miedo de respeto, no nada más de un miedo del castigo, pero en la parte de un Yehudí, de la vida de un Yehudí, nosotros entendemos que existen premios y existen castigos, y es uno de los 13 principios del Rambam. Hashem es bueno y Hashem nos quiere, pero también hay Midat Adin y hay también Midat HaChesed. Son las dos cosas, nada más que en el mundo este físico donde nosotros vivimos, Hashem decidió después hacer como un equilibrio entre Midat Adin y Midat HaChesed, entonces metió lo que es Midat HaRahamim, que es un equilibrio de las dos cosas, que en la Sefirot la explicamos que sería la tercera Sefirá, que es la Sefirá de Tiferet. Hay Gesed, hay Din y hay Tiferet, que sería lo que nosotros tendríamos que tener, que sería el equilibrio entre Gesed y Din. Ni todo Gesed está bien siempre, ni todo Din está bien siempre, pero el Din y el Gesed tienen que estar conjugados entre ellos y se forma lo que es el Tiferet. David Amelech, según el Arizal, representa lo que es Midat a Gesed, y Yosef Atzadik es lo que le representa Midat Adin, lo que es Irat Elohim. Cuando Yosef se presenta a Paró, le dijo, Eta Elohim ani yaré, yo tengo Irat Shamayim. Y el Egel, que vendría a ser la figura física de la Maasea Merkabah, de lo que se ve en el Shamayim del lado izquierdo, es el Shor, es el toro. De hecho, Yosef Atzadik, en las Berajot que recibe, es Shor. La imagen de Yosef en la bandera es Shor, es la fuerza de un toro, porque el toro tiene mucha fuerza física, ataca, cornea, defiende lo que él considera como una propiedad suya, con mucha fuerza y con mucha vehemencia. Yerobam, que en un principio era una persona bastante correcta y bastante tzadik, Jajamín, cuando tratan de encontrarle cómo es que una persona, siendo como era uno de los mejores alumnos de Ahiá Shiloni, y dijimos en su momento que cuando se rompió la ropa y le dieron a él los 10 pedazos de la ropa nueva, Samblaja de allá, Jajamín explican que eran Hidushim, que Ahiá Shiloni estaba platicando con Yerobam ben Nebat. La parte filosófica más profunda de todo esto es, obviamente que esto es una parte filosófica que trata de explicar un Metziut, que el Metziut fue que Behemet Yerobam pecó, y no nada más pecó, él fue el primero en la historia, Shehatá Beheti, él pecó e hizo pecar a las otras personas, envolviéndolas, manipulándolas, él tenía un arte especial en la manipulación, porque cuando el Rehabam se niega a bajarle los impuestos al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel dice, me voy, Yerobam no se postula como rey, a él lo vienen a buscar como rey, y Yerobam en un principio dice, no, yo no quiero ser rey, porque él sabía que a veces hacerse del rogar es muy bueno. Jajamim dicen que hacerse de rogar y la sal
son dos cosas que en poca medida son cosas buenas, porque a veces a uno le dan su lugar, en poca medida. Salar mucho la comida no es bueno, poquita sal está bien, y hacerse del rogar a veces también está bien, y Jeroboam se hace del rogar y logra su cometido, y el pueblo lo busca, lo persigue. La idea de Jeroboam, dice el Arizal y dicen otros jajamimes, de que Jeroboam consideró que el pueblo de Israel estaba en un nivel suficientemente alto que no necesitaban de la midá de Hashem, del atributo divino de Hashem, de dominar al mundo con Gesed. Ellos son midat adin, y Hashem que me juzgue como me tiene que juzgar, porque igual yo soy suficientemente bueno para que Hashem me juzgue como midat adin. Y esa arrogancia y esa prepotencia de considerarse a uno mismo una persona que es suficientemente tzadik, que no necesita misericordia divina, sino nada más necesita justicia divina, fue el principio de toda esa decadencia, porque él empezó a cometer un error y después otro error y después otro error, y no lo dejó permitir esa postura religiosa de que yo soy suficientemente religioso que no necesito misericordia para que Hashem me juzgue, que me juzgue como me tenga que juzgar, yo hago las cosas bien y las estoy haciendo bien. Eso fue otro detonante muy importante en la vida de Jeroboam que provocó pueda reconocer, bueno, no quiero decir no pueda, porque una persona siempre puede, pero no tenga la capacidad de poder reconocer su error, ni siquiera cuando ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, cuando él hace esto de Sukkot y hace esto de Legel, indirectamente le está diciendo al pueblo, nosotros somos suficientemente tzadikim que no necesitamos una anagá de Hashem, una conducta de Hashem me'al teva. Nosotros no necesitamos hacer nada para recordar Sukkot, porque Hashem está dentro de la naturaleza y nosotros somos lo suficientemente tzadikim para traer a Hashem adentro sin necesidad de hacer ninguna conmemoración de que Hashem está sobre la naturaleza, y somos suficientemente tzadikim para que Hashem se conduzca con nosotros de midat adin y no necesitamos misericordia divina. Y esto es lo que en alguna ocasión trajimos a cotación a lo que representa midat adin, al famoso Maasé con Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, que es el que representa la Torah Shebe'al Pe, a diferencia de Moshe Rabenu, toda la anagá de él en su vida, vemos de que Hashem tuvo con él una conducta de Edín, que Moshe Rabenu en su momento en el Shamaim no la podía entender, por eso Hashem le dice, cuando él sube al Shamaim, y le dice, si tienes una persona como a Rabbi Akiva, ¿cómo es de que quieres dar la Torah en mis manos? Y Hashem le contesta, yo sé lo que hago, y Moshe Rabenu le pide que vea, él quiere ver la vida de Rabbi Akiva, y ve cómo Rabbi Akiva va a terminar como uno de los 10 mártires de Azarar Uge Malhut, que los romanos lo torturan hasta que se muere, diciendo Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, y él pregunta, Moshe Rabenu pregunta, Zu Torah de Zus Hará, ese es el premio que se le da a una persona que tiene una dedicación completa y absoluta hacia Hashem. Entonces Hashem le contesta, Shtok, Kajalá Bemachshavá, Bitjilá, yo así quiero. Y contestamos en su momento de que no es que Hashem le dijo a Moshe Rabenu, cállate la boca, parecería como que Hashem no le está dando una respuesta, y nosotros explicamos que Rabbi Akiva en su nivel de servicio a Hashem tan grande, fue el único que pudo realmente servir a Hashem bajo midat adin, y soportarlo y cargar con eso con una altura tan grande, hasta el punto que él mismo dice sobre él, toda la vida quise llegar a este momento de servir a Hashem con mis dos corazones, Bejole Babeja, hasta afilu shenotelet nafsheja, afilu que te quita el alma, llevar ese judaísmo con tanta fortaleza frente a cualquier sufrimiento físico sin importarle, nada más eso lo logró hacer Rabbi Akiva. Nosotros, entre paréntesis, que pertenecemos a la generación de Rabbi Akiva, porque vivimos en el Galut que Rabbi Akiva vivió. Él vivió la destrucción del Bet HaMikdash. Creo que hemos hablado en alguna ocasión que hay el Sium de Masejet Makot, cuando está el famoso dos Masiot, muy famosos, que está Rabbi Akiva con un grupo de amigos de él, y pasan
por las ruinas del Bet HaMikdash, y en esas ruinas del Bet HaMikdash los jajamim se ponen a llorar, y Rabbi Akiva se empieza a reír, y los jajamim le preguntan a Rabbi Akiva, ¿tú por qué te ríes? Y Rabbi Akiva le dice, ¿y ustedes por qué lloran? Y ellos le contestan, ¿cómo no vamos a llorar si en un lugar donde si alguien pisaba fuera del Kohen Gadol, el Kodesh HaKodashim se moría, le agarraba un infarto fulminante y se moría, y ahora están... Bueno, el primer maasé es el de Bet HaMikdash está destruido y los romanos están haciendo fiestas y no vamos a llorar. Entonces Rabbi Akiva contestó, yo por eso justamente me río, porque si se cumplió esa parte de la nebuá, se va a cumplir la otra parte de la nebuá de que la ciudad de Jerusalén se va a reconstruir. Y el segundo maasé es ese, ¿cómo no vamos a llorar si estamos viendo que está saliendo un zorro, Shual Yotzemi Bet Kochea Kodashim, y no le pasa nada, cuando antes el Kohen Gadol o cualquier persona pasaba por ahí, si tenía el Kohen Gadol un pensamiento fuera de lugar, se moría en ese momento, y ahora está paseando ahí el zorro lo más contento y no pasa nada, y él vuelve a contestar lo mismo, dijo, justamente por eso yo me río, porque si se cumplió la primera parte de la profecía, que las cosas van a estar tan mal, se tiene que cumplir la otra parte de la profecía, que las cosas van a estar bien cuando venga el Mashiach, y Yushvun, Zekenim, Uzkenot, Virjobot, Yerushalayim, ya van a venir viejitos y viejitas en la ciudad de Yerushalayim, y jóvenes y chavas, y va a haber mucha alegría, y van a bailar, etc. Entonces, si la parte fea ya se cumplió, esperemos Besat Hashem, que muy pronto en nuestros días también se cumpla la segunda parte de la nebuá. Pero Rabbi Akiva, que fue el que vivió la destrucción del... Perdón, una pregunta. ¿Cómo Sí. puede ser que se comporte Hashem con Midat Adin, con Rabbi Akiva, cuando hizo tanto esfuerzo y tan alto llegó? ¿No tenía que tener un poco más de Gesed Hashem con él? Es Y que con- lo que los jajamim dicen que Rabbi Akiva fue el único de toda la, afilo más que Moshe Rabenu, fue el único que con él sí se pudo Hashem tener Midat Adin, porque Rabbi Akiva tenía un nivel de espiritualidad que para él el din era una parte como si fuera, no puedo decir como si fuera Rajamín, porque a nadie le gusta sufrir, pero él tenía un sentido del sufrimiento con una aceptación total y absoluta de la voluntad de Hashem, que a él no le molestaba eso. No nada más no le molestaba, sino cuando él lo hizo con una categoría y con un nivel hasta que sus alumnos se asombran y le dicen, Rabenu Ad Kan, estás diciendo, te están torturando con dientes de barcel, con dientes de hierro, y tú estás contento diciendo el Shema Israel, como que es una cosa muy difícil, pero él llegó a ese nivel, por eso Hashem sabía de eso, y por eso Hashem le dijo a Moshe Rabenu, tú no entiendes. En el libro ese que en algún momento les recomendé, ¿Él no pidió Morá? estudiamos ¿perdón? ¿Él pidió ese sufrimiento? No. No, él no pidió sufrimiento porque un yudí tiene prohibido pedir sufrimientos. Pero él dijo, toda mi vida aspiré a que si me toca vivir esta situación, la pueda vivir con esa altura. De hecho, el nivel de Rabbi Akiva es un nivel de que nosotros hoy en día lo tenemos heredado. Y yo me imagino que ustedes habrán oído historias de gente que estuvo en la Shoah, como un rab, ahora que se me borró el nombre, que hay documentación, no porque son cuentitos, que a veces uno escucha cuentos de tzadikim y dicen, Bobe Mainzes, no sé por qué se dice Bobe Mainzes, porque al final todas las Bobe Mainzes en Yiddish quiere decir, son cuentos de la abuela. En Yiddish es una expresión como para decir que son tonterías. La verdad que yo no sé por qué se quedó eso como una expresión de tonterías, porque Dafka, los Bobe Mainzes, los cuentos de las abuelas tienen mucho de verdad, y son cosas muy, muy reales. Lo que uno dice con la mano, así, son Bobe Mainzes, son cuentos de la abuela, no son cuentos de la abuela, los cuentos de la abuela son cuentos de la abuela en serio. Pero en el libro que nosotros tuvimos el zhut de estudiar hace 2 años, el libro del Rab Azriel Tauber, que Carol Lergas lo tradujo y que creo que alguna de ustedes se lo compró, ahí cuando él habla sobre el tema de lo que es los sufrimientos, los dolores y todo eso, él trae que la historia del pueblo de Israel se divide en 2 partes. La parte Moshe y la parte de Rabbi Akiva. La parte de Moshe representa toda la Torah Shevichtav, y la parte de Rabbi Akiva representa toda la Torah Shebeal Peh. Así se la llama Rabbi Akiva, aliva de Torah Shebeal Peh. Rabbi Akiva es el representante de la Torah Shebeal Peh. Rabbi Akiva es el representante de la Torah nuestra.
No es que nosotros no seamos Torah Shevichtav, pero nosotros no pudimos tener acceso a todos los milagros y a toda la parte, cómo Hashem manejó el mundo milagrosamente me'al teba, arriba. Es decir, Moshe Rabenu vivió en una época donde Moshe estiraba la mano y se partía el mar. Moshe vivió en la época del mar, Moshe vivió en la época de los milagros abiertos, los Yudim querían tomar, aparecía el agua, los Yudim querían esto, aparecía. Era una cosa completamente milagrosa. Rabbi Akiva vivió en nuestra época, en una época donde Hashem se manifiesta todo el tiempo de manera que no la vemos. No, es muy difícil llegar a poder reconocer las cosas buenas dentro de tanta cosa mala. Entonces Rabbi Akiva es esa enseñanza de Din, pero no cualquiera puede llegar a Din. Yerobam ben Nebat creyó que él está con su gente capacitada para el Din, y Yerobam ben Nebat fue la mejor demostración de que para llegar a Din hay que tener un nivel espiritual muy, muy elevado, que obviamente él no lo tenía, y que una persona que tiene un nivel de prepotencia, por supuesto que no lo va a accesar nunca. Rabbi Akiva llegó a ese nivel porque él trabajó con él mismo tanto que pudo trabajar ese dolor y no nada más aceptarlo, sino verlo como una parte de Hashem muy buena. Hay situaciones, ahora que justamente vamos a, lamentablemente que todavía el Mashiach no llegó, ojalá ya puede llegar en cualquier momento, pero técnicamente hoy que estamos en Galut por el segundo Bet HaMikdash, también por el primero que se estudió en Tisha B'Av, pero más que nada por el segundo porque todavía no se reconstruye. Y seguramente en todas las clases de Torah todo el mundo está diciendo de que Jajamim, dentro de todos los motivos que encontraron de las destrucciones de ambos Bate Mikdash, el motivo más fuerte es el motivo de odio gratuito. Es muy difícil tratar de definir qué es Ahavat Hinam, qué es amor y qué es odio. Mucha gente a veces cree que amor gratuito, que Ahavat Hinam es estar en paz. Y yo no comparto esa idea, porque la paz, ¿qué es yo estoy en paz contigo? Yo estoy en paz contigo, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Yo no sé si eso se llama que es amor. Yo creo que amor es involucrarse con el otro, no es, yo no me estoy peleada contigo, no me meto contigo, no me importa de ti. ¿Estás bien? ¿Estás mal? Yo contigo no tengo bronca, nada más. Estamos bien, estamos en paz. Un estado de guerra es cuando existe un conflicto. Un estado de paz es que no hay conflicto. Yo no creo que eso sea lo que Hashem quiere de nosotros, que es un amor incondicional, un amor hinam, un amor gratuito. Amor gratuito es involúcrate con el otro. Y si el otro está haciendo cosas que a ti no te parece, tienes derecho a opinar y decirle a mí no me parece. Y él tiene que seguir respetando tu idea y no por eso tienes que estar peleada con esa persona, que es lo que logró hacer Hillel y Shammai, que ellos discutían, y era un mahloket leshem Shamayim, porque tenían puntos de vista diferentes, y se vale tener puntos de vista diferentes. Existe eso, de que no pensemos todos iguales. Ojalá que todos pensemos iguales, pero existe no pensar igual, y de no pensar igual, una cosa es estar peleada con esa persona, otra cosa es, está bien, yo te respeto y tú me respetas, pero igual no te quiero. No, y Hillel y Shammai llegaron a un nivel de que yo pienso que las velas de Hanukkah el primer día hay que prender 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y Hillel decía, yo pienso que el primer día es 1, segundo día 2, así. Pero los hijos de Hillel, de Shammai, digamos, de las corrientes estamos hablando, y no había una política de que yo no me meto contigo, pero contigo no me caso. Es decir, sí te quiero mucho, pero para familiarizar contigo no. No, eso no es. Arreaya, y mucha gente, yo creo que si yo plantearía ahorita aquí, ¿para quién fue más difícil casar a los hijos de uno con los hijos del otro? ¿Para Shammai con Hillel o para Hillel con Shammai? Entonces, no podemos abrir un debate porque nos vamos a tardar mucho tiempo. Yo opino que la mayoría de nosotras opinaríamos que para Shammai fue más difícil casar a sus hijos con la familia de Hillel. ¿Por qué? Porque como Shammai era más estricto en la halajá, ¿no? Entonces, como que si yo voy a casar a mi hijo con alguien de Hillel, con alguien más mequel, que hace más culot, aligera la halajá, es más difícil. Y la Dafka,
A lo mejor para Hillel fue más difícil de que, a Filu que él sabía que la halajá es de una manera, y Shammai y hace las cosas con más jumbra, y casar a sus hijos con alguien que hace más jumbra, aunque yo no la comparto, también tiene su valor, que es muy, muy, muy difícil para ambos. Pero bueno, fue un paréntesis debido al día que nos encontramos hoy, que es Erev Tisha B'Av. Pero lo que nosotros tenemos que entender ahorita es de que no podemos ponernos en posiciones cuando no estamos preparados para esa posición y cuando nuestro equilibrio del Yetzer Hatov con el Yetzer Hara pierde fuerza el Yetzer Hatov. Yerovam era una persona muy tzadeket, todo el tiempo que no vio él un intento de que alguien le estaba moviendo el piso. Y en el momento ese, toda su religiosidad, todo su amor al Bet HaMikdash, todo su midat hadin, todo, desaparece. Y eso es algo que no es nada más Yerovam al que le pasa. Todas las personas tenemos nuestro punto débil y todos tenemos esa parte donde tenemos que evaluar bien si realmente somos conscientes, congruentes y coherentes con lo que nosotros decimos y con lo que nosotros hacemos, y vamos en la misma línea y en el mismo camino. Y Yerovam se perdió en el camino, con una intención a lo mejor noble que él tenía en un principio, pero luego se perdió en esa forma y se fue alejando de Hashem poco a poco, pensando y diciendo, yo no necesito estar tan cercano con Hashem. Y ahorita sí, vamos a continuar. Y cuando él hace la inauguración del lugar de la Avodat Zará en Betel, y él se pone a él como Cohen de la Avodat Zará, sucede una situación. Vamos a empezar en el Kim. Pocas personas tienen el nombre de Isha Elohim. Este Naví se llama Isha Elohim. Rashi dice que era Ido Naví. Ido se escribe Ain Dalet Vav. Ido Naví, Ain Dalet Vav. Era un Naví de Hashem. Y a Hashem se le presenta, él es de Yehudá, él venía del lado de Yehudá, y se presenta en Betkel. Betel es el lugar que no era el Bet HaMikdash. De alguna forma, Ido se mete por los límites, por los alambres de púa que había puesto Yerovam para no cruzar el lado, y va hacia Betel, a donde está Yerovam, y dice el Pasuk Aleph, Be Yerovam omed ala mizbeach leaktir. Él está a punto de hacer Avodat Zará y hace el Ketoret. Para las que toman apuntes, apunten ahí que el Corbán que él hace es el Ketoret. Vamos a ver qué significancia tiene, qué significado tiene justo el Ketoret, porque él escogió hacer Dafka el Ketoret. Vaikra ala mizbeach bidvar Hashem. Entonces se mete el Naví hacia adentro, hacia donde Mamash estaba Yerovam haciendo Avodat Zará, y dice, le habla al Mizbeach. Ido no le habla a Yerovam, no tiene un contacto directo con Yerovam. Ido le habla al Mizbeach y le dice, Mizbeach, Mizbeach, altar, altar. Así dijo Hashem, va a haber una persona de la familia de David Amelech que se va a llamar Yoshiau, que es el anteúltimo rey que hubo en el reinado de Yehudá. Vezabaj aleja, y ¿sabes lo que va a pasar sobre ti? Ahora que este rey Yerovam está haciendo una Avodat Zará en el tuyo, en tu Mizbeach van a quemar los huesos de los sacerdotes de la Avodat Zará. Y van a quemar los huesos de una persona también. No dice de qué persona es. Rashi dice, por respeto al rey, el Ido Naví no quiso decir que son los huesos de Yerovam. Y así va a ser. Ustedes van a estudiar en Melahim Bet que hubo un rey que se llamaba Yoshiau con Aleph, que era un tzadik muy grande, que este rey empezó a hacer una limpieza, hizo un Bede Kabait, fue en la época de una neviá que se llamaba Huldá, donde se anticipó abiertamente la destrucción del Bet HaMikdash, y Yoshiau, tratando de detener la destrucción lo más que se pueda, no fue en su época, fue después, con su hijo, fue el Galut, creo que fue con Tzidkiyahu, con Yoyakim, que empezaron a mandarlos al exilio, y queman, sacan de donde estaba Yerovam enterrado y queman los huesos de Yerovam. Así dice Rashi, se refería a él.
Venatan bayom ha'u mofet leemor, y yo para que veas, dice Ido Anabí, que lo que yo estoy diciendo es correcto, ahora este Mizbeach que estás haciendo, Avodat Zará, se va a partir a la mitad y van a esparcirse las cenizas en el deshen del Corbán que está sobre él. Y en el Pasuk Dalet, cuando Yerobam oye esto que está diciendo Elisha Elohim, que así le dijo al Mizbeach, Yerobam extiende su mano y le dice, Tifsu, atrápenlo a este señor, y Hashem hace un milagro, Bateyabash Yadó, y se le queda la mano congelada, esa mano que él extendió para decir, deténganlo, atrápenlo, se le queda congelada y no la puede mover. Veló Yahole Ashiva Elav, no la podía regresar, y Yerobam se quedó así con la mano. Ve a Mizbeach Nikra, y el Mizbeach se partió, y se distribuyó, se desparramó todo el deshen, toda la ceniza del Mizbeach, como exactamente dijo Elisha Elohim, como dijo Ido en la palabra de Hashem. Pero Yerobam se quedó con la mano así. Entonces el rey le dice a Elisha Elohim, Jalna et pnei Hashem Elokeja, por favor, rézale a tu Dios. Et pnei Hashem Elokeja, a tu Dios. Veitfalel ba'adi, y reza por mí que mi mano se regrese a su estado natural. Y Elisha Elohim reza, Ido reza, y su mano se regresa a su estado natural. ¿Y cuál es la reacción del rey? Y le dice el rey a Elisha Elohim, ven a comer por favor a mi casa, y yo te quiero dar como una recompensa, un regalo, porque tú hiciste que mi mano se vuelva a su lugar. Y Elisha Elohim le contesta, aunque me des la mitad de tu casa, la mitad de tus riquezas, no voy a ir contigo, velo lechem, y no voy a comer pan contigo, velo eshtemaim bamakomazden, y tampoco voy a tomar agua en este lugar, porque así Hashem me dijo, no comerás pan y no tomarás agua, y no te vas a regresar por el mismo camino en el que viniste. Y Yerobam dice, ok, lo rotze lo tzarich, y este señor Navido fue y se regresa por otro camino. Pero, ¿qué pasa? Viene un Nisayón con este Naví. Hashem le manda una prueba, y aparece un Naví, que el Naví lo llama Naví, que no era un profeta de verdad, era un profeta falso. Naví Ejad, era un Naví Sheker, era un Naví de mentira. Y se escuchó lo que había pasado, era una persona grande, y él vivía en la ciudad de Bet-El, y su hijo le dice, ¿a poco no sabe lo que pasó? Estaba Yerobam haciendo Avodat Zará, y vino un Naví, se le congeló la mano, hizo un mofet, etcétera, etcétera. Y el Naví se queda muy asombrado por esto, y le dice, Eise Aderech halach, voy en el Pasuk Yudbet, ¿en qué camino fue? Y le mostraron los hijos por dónde fue, y él le pide a los hijos, como era una persona grande, por favor, preparen mi burro y lo voy a ir a buscar. Y lo ve que está el Naví descansando, Yoshev Tajat Aela, estaba descansando debajo de un árbol. Bayomer Elav, y le dice, ¿tú eres el Naví que viniste de Yehudá? Y le dice, sí, soy yo. Le dice, ven por favor a comer a mi casa. Y le dice, no puedo ir porque te recibí una orden de Hashem que no puedo ni sentarme a comer, ni tomar, ni por el mismo camino, etcétera, etcétera. Así Hashem me dijo. Entonces este Naví le dice, ¿sabes qué? Hubo una contraorden en el Shamaim y me acaba de llegar un WhatsApp de Boreolam diciendo que lo que te dijo no era así y que hay un cambio de orden y que sí puede venir a comer a mi casa, que no hay ningún problema. Y se equivoca este Naví y va con él. ¿Y qué va a pasar? Obviamente Hashem no manda contraórdenes, y menos a un Naví, que no es cierto, pero va a terminar mal la historia, Hashem se va a molestar con este Naví y le va a dar una nebuá y le va a decir por cuanto que tú transgrediste la orden que yo te ordené, entonces te vas a morir, y viene un león y lo ataca, no se lo come, nada más lo ataca, y se queda el león cuidando el cadáver de Ido, porque Ido era un tzadik, y la gente obviamente se quedó extremadamente asombrada, porque cómo es posible de que
si el león lo atacó para comerlo, se lo hubiera comido. Aquí se vio la mano de Hashem directo, nada más lo atacó, se quedó cuidando el cadáver hasta que este Naví se ocupa de enterrarlo. Este Naví, dicen Jajamim, ¿quién era este tipo? Mija. Mija, el que hizo la boda Zará, o como dijimos antes, a lo mejor era un Gilgul de Mija, ¿qué fue lo que pasó? Ahorita vamos a tratar de relacionar las cosas y de ver un poquito qué fue lo que está pasando aquí. Para entender las cosas en un contexto y para tratar de entender cómo es que el pueblo de Israel decae de haber sido hace unos meses ser súbditos del rey más sabio del planeta Tierra, no sabiduría nada más de inteligencia, sino sabiduría y moralidad y un nivel de integración, de coherencia y de congruencia en religión tan grande como hubo en la época de Shelomó, que no hubo más en la historia. Como en la época de Shelomó, los Yudim nunca más pudimos vivir como vivimos cuando él fue rey. Ishtahat Gafno, Betahat Tenato, la gente vivía bien emocionalmente, espiritualmente, físicamente, todas las cosas se vivían de una manera muy bien. ¿Cómo puede ser que un pueblo tan acostumbrado a todo eso cae en un debacle, en una situación de inmoralidad y de abodá zará, así como está pasando? Tenemos que tratar de entender una Gemara, que la Gemara la trae en relación a otro rey de Israel, que va a pasar dentro de muchos años más adelante, que se va a llamar Menashe, era un rey de Yehudá él, pero me refiero de Israel, que era un yudí. Y la Gemara cuenta que había un jajam que se llamaba Rab Ashi, que este Rab estaba dando clase, tenía un shiur de Naví, y estaba dando una clase de Naví, llegó el momento que ya tenía que terminar el shiur, entonces Rab Ashi se expresa y dice, estaba hablando de Menashe, dice, mañana vamos a seguir hablando de nuestro amiguito Menashe. ¿Está bien? Fue una expresión un poco de, a lo mejor, de tú por tú, porque Menashe era un rasha y era un jote, un majatí, está dentro del grupo de 3 reyes que hay en la Engelek Lolamaba. Después la Gemara dice, Dorsher Reshumot dice, Sheyesh la Engelek Lolamaba. Ahí trae la Gemara Mahloket, si Menashe Bemetis hizo Teshuvah o no, porque en Divrei Yamim dice que cuando, lo dijimos una vez, que cuando lo estaban cocinando, en una vez que lo atraparon, él invocó a todas las idolatrías que él conocía y ninguna lo respondía. Entonces a lo último de la lista se acordó de Hashem y dijo, bueno, si Hashem existe, si me salvas, hago Teshuvah, y los malajim querían tapar todos los accesos de la Teshuvah y Hashem se los abrió. Entonces, no es que Mamash hizo Teshuvah, pudo resistir a esa tortura y siguió viviendo un ratito más, pero Teshuvah no fue suficiente lo que él hizo. Y la Gemara cuenta que esa noche que Rab Ashi terminó el shiur y dijo, mañana vamos a seguir ¿Tú sabes de qué parte de la jalá se corta para decir la verajá? Si uno quiere decir la verajá de Amotzi, tiene que cortar el pan. ¿En qué parte del pan es mejor cortar el pan para decir el Amotzi? ¿Tú sabes? Y Rab Ashi le dijo, la verdad no sé. Le dijo, yo te voy a enseñar cómo es la halajá. La halajá es que tú tienes que observar el pan, que el pan, en qué lugar del pan es donde más está horneado el pan, donde se terminó de unir más la masa con el agua y todo. En el helek, donde botzim el pat, es donde está más, ¿cómo se podrá decir? Unido la masa, donde está mejor hecha la masa, donde está más horneada la masa, ahí se corta el pan. Y Rab Ashi se asombra mucho y le dice a Menashe, si eres un Talmid Jajam tan grande, ¿cómo es posible que tú hiciste una boda zará tan grande? Entonces Menashe le dice, si tú hubieras vivido en mi época, me hubieras agarrado de las puntas de mi saco y me hubieras rogado que te lleve a hacer abodá zará. Porque en mi época había un Yetzer Hará muy grande para hacer abodá zará. No lo estoy justificando, nada más estamos hablando en la perspectiva histórica para que entendamos cómo fue lo que pasó. Les cuento nada más por chismosa cómo termina el cuento. El cuento termina que al otro día Rab Ashi le va con sus alumnos y les dice, hoy vamos a seguir estudiando de nuestro Rabenu Menashe.
de nuestro Jajam Menashe. No exentando a Menashe que había hecho Avodat Zará, porque Menashe era un Rasha Merusha, pero tratando de entender un poquito cómo es que gente tan sabia, tan inteligente y tan buena cayeron en niveles de idolatría tan grandes. Había un Yetzer Hará muy, muy grande de la Avodat Zará, no lo estamos justificando, pero nosotros tampoco no lo podemos medir, ni tampoco lo podemos sentir, porque Baruch Hashem, Anshe Knesset Agdolá, después de la destrucción del primer Bet HaMikdash, rezaron a Boreolam y le pidieron mucho que quite ese Yetzer Hará de la Avodat Zará, y como vieron que Hashem estaba en buen plan y quitó el Yetzer Hará de la Avodat Zará, hicieron un intento también de que se quite el Yetzer Hará de Arayot, de tener relaciones inmorales, pero se tuvieron que retractar porque a partir de esa petición no había más mundo, porque las gallinas dejaron de empollar y ya no había ni carne ni nada, entonces los jajamim dijeron, no, me parece que ya nos equivocamos, y ese Yetzer Hará de Arayot todavía continúa hasta el día de hoy, pero el Yetzer Hará de la Avodat Zará se quitó. Entonces nosotros no podemos realmente tener una percepción ni una proporción de las cosas como realmente eran las cosas antes, pero de todas formas esto no justifica nada, porque así como había gente que siguió, y la Avodat Zará, hubo muchísima gente que no hacía Avodat Zará porque logró dominar ese impulso tan grande. Pero eso nada más para entender a lo mejor cómo es posible que alguien como Yerobam, que era un alumno de Ahía Shiloni, de los mejores alumnos de Ahía Shiloni, igual que Eliyahu Hanabí, Leavdil. Eliyahu Hanabí también era un alumno de Ahía Shiloni, y ambos fueron tan dispares y tan diferentes. Entre paréntesis, ya que estamos contando este cuento de la Gemara de Rabashi, el Maharal pregunta, ¿qué es esa alajá de qué parte del pan hay que cortar? Y el Maharal, como le gusta filosofiar y le gusta dar explicaciones filosóficas frente a las cosas de la Gemara, el Maharal dice, ¿qué significa esto, lo del pan? El pan simboliza un estado que las cosas pasan a través de procesos. El pan no se hace solo, primero hay que agarrar una semilla de trigo, hay que procesarla, hay que plantarla, hay que cortarla, hay que hacer todas las melajot, que las 39 melajot de Shabbat son en base a los procesos de las primeras 11, a las 11 o 13, no me acuerdo, el primer grupito son todas en base al proceso de agilá, de cosas como se transforma una cosa desde una plantita que se planta, se corta, se separa la semilla de la cáscara de la semilla, se muele, se procesa, etcétera, etcétera, hasta que se hace el pan. El pan representa que las cosas que pasan en el mundo requieren de un proceso. Y hay un shoresh, hay una raíz que siempre viene de antes, y en base a esa raíz hay toda una situación de proceso. Por eso cuando nosotros agarramos el pan y decimos, Amotzi Lehem min haaretz, estamos recordando a Hashem el Todopoderoso, que el pan que nosotros tenemos es, no porque nosotras sabemos hacer pan, y me consta porque conozco algunas de acá que hacen un pan riquísimo, que tuve el zehut de probarlo, y requiere de un proceso, pero todo viene de una raíz, y esa raíz la trae. Entonces, esa fue indirectamente la pregunta que Rabashi le quiso hacer a Menashe. ¿Cómo es que ustedes, que estaban en un nivel tan alto, decayeron tanto, pasaron por un proceso y llegaron a un nivel tan bajo? Y Menashe le contestó, si tú hubieras estado conmigo, también te hubiera pasado lo mismo. Fue un proceso de decadencia que el pueblo de Israel no pudo con eso. Y Yerobam ben Nebat supo trabajarle la moral a la gente, supo hacerle caer a la gente y hacerle creer cosas. La semana pasada dijimos de que él tenía un grupo de tzadikim que estaban con él, que les hizo firmar una carta de que si afilu esa fidelidad que te voy a tener, si yo te diría que hagas Avodat Zará, ¿firmarías? Y todos dijeron, no. Y los otros le dijeron, no, es como una forma de decir, la Gemara dice de que afilu Ahía Shiloni firmó. El Naví Ahía, que Hashem lo puso para que él lo escoja, para que él lo nombre a Yerobam como rey, la Gemara dice que él mismo fue el que firmó esta carta, porque nunca se imaginaron que esto iba a pasar. Una cosa muy, 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 muy fuerte. Y vemos que esta historia de alguna forma se repite, porque dentro de unos años más adelante va a venir Yoná Naví y va a escoger a Yehú, que era otro rey, y le van a decir, tu obligación es
matar y terminar y exterminar con toda la familia de Ahab, que era otro pecador muy grande, un joté, un maftí muy, muy fuerte, y él cumple eso de Ahab muy bien, pero él, la Abodazara, estos Agalim no lo logra sacar. Y esto es algo muy fuerte, es decir, este Yetzer Hará de la Abodazara que tenían los Yudim era un tema muy, muy difícil y muy, muy cuidadoso, ¿sí? Nosotros explicamos de que cuando él inventa la fiesta de Sukkot, ¿sí? Y explicamos toda la historia de la fiesta de Sukkot, se me olvidó decirles un detalle importante. Dentro de muchos años va a venir un rey muy bueno, que se va a llamar Hizkiyahu, que era un tambiz jajam grandísimo, que los jajamim apostaban que él era el Mashiach. Pero él cometió un error, y él, en lugar de hacer Ibur Hashanah, hay un inyan de que nosotros los Yudim, como tenemos un calendario lunar y el sol y la luna tienen otros movimientos, para que se equilibre el calendario solar con el lunar, hay que hacer a veces lo que se llama, lo que es Shana Meuberet, lo que es un año bisiesto. El año bisiesto, los jajamim antes lo tenían que definir año con año. Nosotros ahora ya lo sabemos porque hay computadoras y todo, pero antes, año con año, había que decidir cuándo se hace el año bisiesto. El año bisiesto a la fuerza tiene que ser en el mes de Adar. ¿Por qué? Porque si uno no hace el año bisiesto en el mes de Adar, corre el riesgo que con el correr de los años, su Pesaj ya no caiga en la primavera. Y la Torá dice que Pesaj tiene que caer en la primavera. Por eso es que el mes de bisiesto siempre tiene que ser en Adar. Hizkiyahu cometió el error y consideró de que así como su Pesaj tiene que caer, siempre tiene que caer en Haga Asif. Porque Asif es así se llama, la fiesta de Sukkot se llama la fiesta que se junta a la Tebuá, y que él consideró que tiene que ser en determinada época del año. Y para mover que Sukkot sea en el Haga Asif, él Iber Jodesh Elul, él repitió en su reinado una vez, 2 veces el mes de Elul, y Jajamim se molestaron bastante con él porque eso no se puede, fue un error que él tuvo. Esto era nada más para decirles a ustedes la fuerza que tenía en el pueblo de Israel la fiesta de Sukkot, hasta que Hizkiyahu mismo se confundió, se le movieron las fechas, para que Sukkot Mamash caiga en el día de Sukkot, como una forma de contradecir completamente lo que había hecho Jeroboam, que dijo a mí me vale, y yo a Sukkot lo muevo otro mes más adelante. Pero bueno, ese fue un dato que me olvidé decirles la semana pasada. Isha Elohim, nosotros vamos a tratar de seguir nuestra shita como estudiamos Naví, de ver nombres y datos y lugares, a ver cómo se repiten. Vamos a hablar nada más ahorita de Isha Elohim. Isha Elohim, el Naví llama Isha Elohim a Idó aquí. El Naví llamó Isha Elohim a Shemayahu, el que le va a decir a Rehabam que no pelee y que no haga una guerra civil cuando el pueblo se rebela contra él. Y aquí vemos también, y el otro caso que se llama Isha Elohim es ¿quién se lo llamó? A Eliyahu Anabí, la señora Tzorfit le va a decir también Isha Elohim. 3 personalidades que, por un lado, parecía una persona Idó muy buena, una persona que hizo Retzon Hashem, pero se dejó seducir por una situación que no tenía que haberle hecho caso. El otro punto muy importante antes de acabar la clase que yo quisiera decir es cómo Hashem nos quiere mucho a nosotros y cómo la persona se equivoca a veces tanto y no nos damos cuenta, y si no tenemos una brújula que es la Torá, nos perdemos completamente, nos desnorteamos completamente. Viene Jeroboam y está haciendo una bodazara, que es el Ketoret, que es Hashem el Shiur que viene, vamos a hablar del Ketoret. Y viene el Naví y le dice, ¿ves lo que estás haciendo? Te va a pasar esto, esto y esto y esto y esto. Y él extiende su mano y dice, atrápenlo, y la mano se le queda congelada. Preguntan Jajamim, ¿por qué Hashem no le congeló la mano cuando él empezó a hacer abodazara? Hashem le congela la mano cuando quiere hacerle algo a otro Yehudi. Pero cuando este Jeroboam está haciendo abodazara, Hashem no le congeló la mano. Así preguntan Jajamim, y los Jajamim contestan directamente y le dicen, porque Hashem cuida mucho el kabot de otro Yehudí, más que el kabot propio. Arreayá, dice el Midrash Tanjumá en la parashá de Toledot, que cuando Hashem crea el mundo,
dice Naase Adam, hagamos un hombre. Y Moshe Rabenu, cuando está escribiendo la Torá, le dice a Boreolam, Boreolam, si tú vas a poner en la Torá, hagamos un hombre, la gente, ¿qué va a decir? Que había dos Hashem Barminan, y que un Hashem está hablando con el otro Hashem, y se están consultando, a ver, ¿hacemos un hombre o no lo hacemos? Mejor pon ese Adam, y de hecho ese fue uno de los cambios que hicieron los 70 sabios cuando Talmai, el rey Ptolomeo, decide que quiere traducir la Torá en Yevanit al griego, que fue un día de tristeza, el día 7 y 8 de Tebet, pero bueno, Hashem antepone mucho siempre frente al honor propio, el honor de otro Yehudi. Entonces, cuando Jeroboam quiso dañarlo al Nabido, Hashem ahí lo castiga a Jeroboam. Pero cuando Jeroboam estaba castigando a Dios, estaba haciendo algo en contra de la voluntad de Hashem, Hashem no intervino y no hizo nada, no le castigó la mano. Y la segunda cosa que quería decir, hasta dónde puede llegar la mente humana tradicional a provocar en nosotros un alejamiento tan fuerte y una traición tan mala, es que el Pasuk dice que después que el Naví Idó rezó para que la mano se le regresara a la normalidad, dice el Pasuk, Vaizpalel Badi Betashov Yadi Ela, Vayachel Isha Elohim, y rezó Idó a Hashem, Vatasha Viada Melech, y se le regresó la mano del rey, Vatei que Barrishona, y fue como estaba antes. Dice Rashi, y Rashi también lo trae en la Gemara. Ma'u que Barrishona, ¿qué es que Barrishona? Como antes. Rabbi Yehuda Bar Simón, Beshem Rabbi Yoshua Ben Levi Patach, y explicó cómo puede ser que una persona pueda cometer una tontería tan grande. Volvió a hacer Abodá Zará. Ma Barrishona Omedu Makriv, la Abod Gilulim Abbashnia. Después que se curó, él ve un milagro grandísimo de Hashem. Después que se curó, siguió preparando el Ketoret. Es una cosa que es absolutamente ridícula, es loca. Parece una cosa que es tan loca de que si Hashem le está curando la mano, dice, rézale a tu Dios, así dice. Halat pne Hashem lo queja, que hay más loquet en la Gemara, si realmente él quiso decir yo ya no pertenezco al pueblo de Israel, hay pligi, hay mahloket entre dos, Jajamim, Hadamar, dijo, rézale a tu Dios, ya no es más mi Dios, ya no pertenezco más a esa religión. Y otros dicen, no, él le dio vergüenza, pero en el corazón él no hubiera querido decir eloqueja, sino quiso decir eloquenu. Pero acá vemos cómo a veces Hashem manda oportunidades a la persona para que haga teshuvá, y lo hemos visto antes que con Jeroboam Hashem tiene una paciencia fuera de la normal, bueno, con todos los judíos del mundo, porque Hashem va a hablar con él, más adelante lo vamos a ver, y le va a decir, Hazor Beja, haz teshuvá para que pasemos los tres en el Gan Eden, y Jeroboam va a decir quién va adelante, y Hashem le va a decir David. En un principio Hashem le dijo tú, después como es bonito escuchar cuando uno le dicen cosas lindas, lo vuelve a repetir, y le dice, no, va a ir Ben David primero, Ben Ishai primero, y dice, no, entonces no me interesa. Hashem nos quiere mucho y Hashem nos tiene mucha paciencia, pero nosotros tenemos que dejarnos ayudar por Hashem y no quedarse y ser una persona tan terca de no entender las cosas. Y Jeroboam es el prototipo muy fuerte de que las cosas no te están funcionando, estás haciendo las cosas mal, pero sigo. Y lo vamos a ver más adelante porque él va a seguir con lo mismo cuando esto se vuelve una situación muy difícil de dejar. Bueno, vamos a dejar aquí, todas tenemos que preparar, hay que comer bastante bien hoy, hay que hacer su data mafseket también con un solo guisado, entonces ahora preparen cosas muy ricas para comer antes de seudata mafseket y después se hace la seudá. Que venga el Mashiach Besat Hashem, y si no viene el Mashiach, yo me imagino, hay muchas clases de Torah, y me pidieron una en este mismo Zoom, que se va a dar Besat Hashem 9:30, no quiero que nadie se sienta comprometido a tomar esta clase, hay clases mucho mejores, que hay un montón de Morim, y Morot, Rabanim, Rabaniot, en México y en todos lados del mundo, donde van a hablar seguramente sobre la reflexión que tenemos que tener, y lo más importante es saber que un día como hoy, también se destruyó el Bet HaMikdash, pero un día como hoy también nació el Mashiach, y Hashem, dentro de todas las cosas, cuando manda cosas que no son buenas, también junto con esas cosas manda cosas que sí son buenas,
y aferrarnos a él y saber que Hashem nos quiere mucho y Hashem prefirió lishpoch, vertir su furia en Etzim y en Abanim, en una construcción física, aunque dolorosa e invaluable, que es, por eso hoy, después de tantos años, nos vamos a sentar en el piso a lamentar esa pérdida tan grande que tuvimos, pero bueno, ojalá que esto sea una reflexión para nosotros. Muchas personas piensan, no sé, que Besat Hashem cuando pronto, muy rápido aparezca ya la vacuna de esta cosa y que Besat Hashem todos volvamos a la vida normal, mucha gente se pregunta si vamos a hacer como fuimos antes de o después de. Ojalá que logremos que esta situación nos haga una reflexión y no como Yerobam, que cuando ya se le curó la mano, que Barrillona siguió mezclando la esencia del Ketoret como que no pasó nada y no se percató de las cosas tan maravillosas y tan milagrosas que Hashem hace con nosotros todo el tiempo. Muchas gracias, Tzonkal, Sheniske, Bebinyan, Yerushalayim, Bimera Beyamenu, con salud, con briut, con nahat y con todo lo bueno, cada uno lo que necesita. Por favor, si conocen gente que no se siente bien y físicamente no está bien, que consulten con una autoridad rabínica. Los jajamim hicieron este año excepciones, ¿no? Me imagino que en Argentina también, ¿no, Morá? Sí, también en Argentina, sí. Si gente no También se en siente Argentina. bien y eso es un ayuno muy, muy importante. Los que se sienten bien, Besat Hashem, pero si conocen a alguien que no se siente bien, que no deje de consultar y que no tome la alajá con sus manos. Hashem, para Hashem lo más importante es que uno esté bien y que pregunte y que cheque si hay embarazadas o chavas que dieron hace poquito a luz, Debo, como tu hija, que cheque bien cómo es que pueda comer o tomar, básicamente, no sé cómo es bien la alajá, y que checar bien, pregúntenle a una autoridad rabínica competente. Muchas gracias, y bueno, si podemos, nos vemos hoy en la noche, y si no, hasta Besat Hashem. Mañana, mañana no sé, porque mañana en la mañana vamos a estudiar Torah. Si quieren, movemos más en la tarde, no sé, nos whatsappeamos en el grupo y vemos qué hacemos mañana, porque la primera mitad del día no vamos a poder estudiar Torah. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, Mora, gracias. Muy bonito. Gracias, excelente, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mora.